La tapa de todos los portales de internet de la provincia de Santa Fe, también hay mucha información circulando a través de lo que se conoce como redes sociales. Ayer la fiscal Mariela Jiménez, la fiscal de delitos especiales de la ciudad de Santa Fe, de la región acá en Santa Fe, dio por cerrada, ese es el título, digamos, da por cerrada, o en todo caso dejó clausurada, la investigación de una autodenuncia que se efectuó el gobernador de la provincia, una autodenuncia que se efectuó el gobernador de la provincia en febrero pasado, para responder a las versiones que según el gobernador habían salido en algunos medios, nunca nos mencionó concretamente, sobre la presunta vacunación de él y de su familia. Es muy curioso lo que pasó con esa decisión de Perotti, porque Perotti salió a decir que nos iba a iniciar acciones legales y que iba a ser una demanda y que iba a ser una acción por injuria porque estaba afectado su honor. Lo que terminó haciendo fue presentándose ante la Fiscalía de Delitos Especiales. Tuvo suerte Perotti, porque yo, por ejemplo, me presenté una vez a la Fiscalía de Delitos Especiales a partir de lo que fue, antes de que comenzáramos a transmitir en REC, un asalto inexplicable, un robo inexplicable que tuvimos acá en este lugar, donde falsearon tres puertas un domingo a la tarde y se llevaron una notebook. Yo le llevé a la fiscal Mariela Jiménez todos los datos, me presenté, denuncié, y nunca tuvimos respuesta. De hecho, las veces que la llamé me dijo, no, lo que pasa es que las cámaras, adujo que no había cámaras de seguridad en la zona, estamos a 20 metros de la municipalidad. Y no había cámaras. Bueno, nunca se supo qué pasó con aquel robo. Yo a la fiscal Jiménez me presenté, le di toda la información que tenía, incluso le dije de quién sospechaba. Pero bueno, ella nunca inició una investigación, nunca. Con Perotti rápidamente inició una investigación de la autodenuncia. Ayer sacó la resolución la fiscal de delito complejo, la doctora Mariela Jiménez, dio por cerrada esta denuncia al gobernador en la que impulsaba que se investigue su presunta inoculación contra el COVID-19 antes de que comenzara el proceso general en todo el territorio o antes de que finalizara la vacunación del personal de salud. Esto fue en febrero de este año. Y dijo que se corroborara que él y algunos miembros de la familia investigaran si se habían vacunado. Jiménez dice que no se encontraron elementos para considerar que la vacunación hubiera ocurrido, y lo fundamenta en tres presuntas pruebas. Una entrevista realizada a la responsable del programa de vacunación de Rafaela, sí, conocida militante del perotismo. Una entrevista al director del SAMCO de esta ciudad, o lo que se llama el Hospital de Rafaela, reconocido médico de militancia perotista, y un examen de sangre que se habría realizado al gobernador y a sus familiares, su ex esposa o esposa y sus hijos, donde no se encontraron rastros de haberse vacunado, de acuerdo a un informe que se le pidió a el propio SAMCO de Rafaela y al propio director al que había consultado. O sea, la fiscal le pidió al amigo de Perotti, que es el director del SAMCO, le preguntó, ¿se vacunó Perotti? No, dijo el director del SAMCO. ¿Usted me haría la gauchada de hacer un examen de sangre para un examen? Para... Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y entonces le hicieron el chequeo a Perotis y el amigo dijo, no, acá no hay un rastro. Todas las garantías, ¿no? Digamos, todas las garantías para lo que se llama el debido proceso. Dice la doctora Jiménez, no surgen elementos de consideración suficientes que ameriten el inicio de una investigación penal. O sea, no hay razones para investigarlo a Perotti, toda vez que el hecho que las motivó no posee apariencia delictual, asegura la fiscal. Entonces queda claro, las pruebas que se juntaron para probar que Perotti no cometió ningún delito, en este caso no se habría vacunado, todas provienen en su totalidad de organismos y personas directamente dependientes del gobernador, además. Sí. Todas son empleadas del gobernador. O sea, el gobernador es el máximo jefe del Estado, los hospitales, dependen del Ministerio de Salud, la ministra de Salud es una empleada del gobernador. O sea, todos los que aportaron pruebas frente a la fiscal son amigos y dependientes económicos de Perotti. Todo muy claro hasta ahí. Bueno, no, del gobierno.
Hay un gobernador. Sí, pero bueno, claro, no, porque me pongo acá como abogada del Está bien, haces bien. Del gobierno. No, es empleada es Es empleado empleada de nosotros. del gobierno. Pero responde a Del Perotti Estado, y Perotti puede sacarlo del de ese Estado. lugar. Perotti puede echarlos. Puede echarlos. Moverlos, Ahí removerlos, estamos, correrlos, ahí como estamos. hizo con tantos otros directores de Sanco, Sí. etcétera, etcétera. Dale. Así que bueno, según la fiscal Jiménez, no hay delito posible. Bien. Y el honor de gobernador queda a salvo, que es lo que el gobernador necesitaba. Lo que no dice la fiscal a todo esto, ni lo dicen los medios tampoco, porque confunden todos, es que, ni tampoco lo dice el gobernador, es que toda esta historia presuntamente nace de una denuncia que efectuáramos nosotros hace 6 meses, en el que mencionamos el testimonio reservado de una enfermera de la ciudad de Rafaela, que aseguró que habían desviado vacunas desde el Ministerio de Salud a un centro privado de Rafaela, no al Sanco, a un centro privado de Rafaela, y que entre las presuntas beneficiarias se encontraban la madre fallecida de Omar Perotti y la esposa o ex esposa, no sabemos muy bien cuál es el estado del mandatario. Nunca, jamás, nunca, está el enlace a aquella nota, se afirmó que Perotti se hubiera vacunado, ni él ni sus hijos, que son los que fueron a sacarse sangre. Con lo cual, Perotti fue a probar que él es inocente de algo de lo que nunca se lo acusó. Bueno, pero que en su momento Saín declaró. Bueno, el enojo del gobernador, me acuerdo, desató una ola de interminable de publicaciones, desmentidas en medios de comunicación que nunca se habían hecho eco de la presunta investigación nuestra, sí. pero que salieron a desmentirlo. O sea, desmentían lo que nunca habían publicado. Me acuerdo que conté 407 publicaciones desmintiendo lo que nunca habían publicado. Pero entonces acusó el daño moral de la presunta investigación, de la presunta invención periodística, ¿no? Y a su familia, pero nunca, al menos hasta hoy, promovió una sola acción para que se corroboraran esos hechos. Esos hechos. La justicia rafaelina, que era la que tenía que actuar, nunca abrió una causa de oficio para verificar si hubo o no tráfico irregular de vacunas, si hubo o no recepción por parte de los sanatorios privados de cajas de vacunas antes de que los recibieran los nosocomios públicos, ni tampoco se tomó una sola medida preventiva que le correspondían a los fiscales para asegurar al menos las pruebas de un presunto delito. Nunca se allanó el sanatorio, nunca llamaron a declarar a ninguna enfermera y nunca jamás me citaron a declarar por las afirmaciones. Nunca. Nadie me llamó. Perotti cree resolver a través de los medios todo este asunto confundiendo todo, porque yo nunca aseguré que Perotti se hubiera vacunado. Y él se puso ahí en el eje como, yo nunca me vacuné, nadie lo había acusado. El problema fue que precisamente su propio ministro de Seguridad entonces, Marcelo Saín, en una charla con Radio Nacional un domingo a la mañana, Sí. aseguró que el gobernador se había vacunado. Saín dijo, el gobernador se vacunó la semana pasada. Cuando Perotti lo corrige, evidentemente nunca nos enteramos qué pasó en el medio, a mí me consta que había mucho enojo. Saín nunca desmintió que Perotti se hubiese vacunado o no se hubiese vacunado. Simplemente salió a decir que él creía que ya se había terminado el proceso de vacunación de todo el personal de salud, que estaba equivocado y que ese era su error de información. Nunca dijo el gobernador no se vacunó. Bueno, no sé por qué estamos discutiendo si el gobernador se vacunó o no, porque nadie, con excepción de Saín, había aseverado que el gobernador se había vacunado. Voy a saltar el caso de la madre de Omar Perotti, que falleció, y no voy a meter a una persona fallecida en el medio, pero quiero decir claramente que falleció como consecuencia de un accidente hogareño, y no como maliciosamente y cobardemente muchos trolls en las redes sociales me imputaron que fue como consecuencia de la angustia que le había generado la falsa información. Eso fue muy canalla, y fue incluso canalla de parte del propio gobernador, que en el velorio de su madre se lo dijo a algunas personas que me lo transmitieron. Nunca se escuchó una palabra de desmentida de la cónyuge o excónyuge del gobernador. Nunca. La esposa o ex esposa de Perotti salió a decir yo no me vacuné.
Nunca. El tiempo pasó. Pasaron 5 meses. ¿Y qué pasa con el tiempo? Básicamente, el tiempo lo que hace es borrar todas las posibles pruebas que queden. Porque nunca, hasta que lo hizo el gobierno nacional, escuchen este dato, que es el dato que más me indigna, nunca hasta que lo hizo el gobierno nacional se contestaron los pedidos de informes que nacieron a partir de nuestra investigación. Uno de ellos lo hizo Amalia Granata, me acuerdo, sobre la cantidad de vacunas que había recibido entonces en la provincia y cuántas de ellas se habían utilizado. O sea, el dato era central y era muy sencillo de corroborar cuántas vacunas tenía Santa Fe al momento en el que se presumía que se cometió aquella acción y cuántas se habían usado. El dato era una suma y una resta. Recibimos 1000 y inoculamos 800. Bueno, ¿dónde están las 200 restantes? Nunca, jamás. El Ministerio de Salud nunca publicó los datos sobre la cantidad de vacunas que tenía en ese momento la provincia de Santa Fe. Con un agravante. En esos días renunció la directora provincial de vacunación de la provincia, después volvió, pero estaba muy afectada por el descontrol que le había confesado a algunas personas cercanas había en el área de vacunación. O sea, en Santa Fe nunca supimos cuántas vacunas había el 20 de febrero, que fue la fecha en la que hicimos nosotros la nota, y nunca supimos tampoco si llegaron vacunas por izquierda a los sanatorios de Rafaela, porque nadie se encargó de investigarlo. Lo que sí sabemos, y esto es un dato que me sorprende que la fiscal Jiménez no haya percibido, habiéndose hecho público, es que el día que el gobernador Perotti se vacunó efectivamente, con bombos y platillos en el Semafé, el 3 de mayo, ese día, en el Semafé, el 3 de mayo, un rato después de que se vacunara el gobernador, 5 psicólogos de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, fueron vacunados por error con el componente de la segunda dosis del Sputnik, no de la primera, que era la que les correspondía. De golpe, en el vacunatorio del Semafé aparecieron vacunas de la segunda dosis del Sputnik y no de la primera. Había descongeladas, como le llaman, dosis de la segunda de Sputnik. Esto no lo estoy inventando yo, está en el diario Litoral. Yo enlacé en mi nota de hoy la nota del Litoral que se llama 5 psicólogos fueron vacunados por error con el segundo componente de la vacuna Sputnik en lugar del primero. Los profesionales debían recibir una dosis del primer componente tal como lo publica el diario Litoral. El mismo día, en el mismo lugar, en el mismo vacunatorio donde el gobernador Perotti presuntamente recibió su primera dosis para desmentir que se había vacunado. Esto ocurrió en el Semafé, lo publicó el Litoral, pero aparentemente la fiscal Jiménez no se enteró. Tampoco se le ocurrió preguntar por qué. Había en el Semafé dosis de la inhallable segunda dosis de Sputnik cuando no hay segunda dosis de Sputnik. Pregúntenle a todas las personas mayores de 80 si recibieron la segunda dosis. No hay segunda dosis de Sputnik. Hace 5 meses que publicamos aquella información y a pesar de la prolija y contundente conclusión de la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe, los santafesinos no sabemos qué pasó en Rafaela en febrero, no sabemos si la ex esposa del mandatario recibió su vacuna, no sabemos, porque nunca fuimos citados a declarar por ningún fiscal, si hubo causa o no hubo causa, ni tampoco entendemos cómo y de qué manera casual, aquel día en el que el gobernador se vacunó, aparecieron 5 dosis de la Sputnik 2. Es muy difícil cuando vos te encontrás con un bloque tan cerrado de poder. Es muy difícil. Es muy difícil, de verdad, El gobernador más una fiscal que no investiga o que investiga hablando con familiares y amigos de Perotti, más los medios, es muy difícil.
Ahora, yo no me rectifico de nada. Es muy difícil. Y es en cierto punto doloroso, porque decís, che, pero loco, háganse una pregunta elemental. Alguien dijo ayer que el periodista había mentido. Yo no mentí. No mentí. Primero porque nunca aseguré que Perotti se hubiese vacunado, jamás. Eso es un asunto de Perotti que terminó confirmando Saín, no yo. Entonces hablan sin conocer muchos. Porque lamentablemente en el periodismo santafesino hay también un problema de que se mezclan las cosas, tienen dificultades para manejar con filigrana algunas cosas, no distinguen unas cosas de otras. Esta causa que se denunció Perotti no tiene nada que ver con lo que yo publiqué, es una causa que se inventó Perotti y que la fiscal Jiménez servilmente cerró ayer para salvar el honor, sin hacerse ninguna pregunta ni pedir exámenes a alguna persona, por lo menos que pueda dar algún nivel de tranquilidad y de objetividad. No, se lo pidió a amigos y familiares de Perotti. Pero tampoco se preguntó qué pasó con la Sputnik 2. Como tampoco nunca se preguntó qué pasó con el robo a la computadora en REC. Algunos de sus amigos dicen que fue un autoatentado. Como para confiar, ¿no? En la Fiscalía de Delitos Especiales. Como para confiar. Así que quiero dejar dicho esto. Perotti habrá cerrado su honor con una causa que no investigó nada. Pero los santafesinos todavía no sabemos, ni sabremos, porque ya no hay prueba posible de recabar, porque ningún fiscal se hizo cargo de hacerlo. ¿Qué pasó en Rafaela? Si se vacunaron o no, la esposa, la ex esposa, no voy a tocar el tema de la madre de Perotti por razones humanas. Y no sabremos tampoco qué hicieron con las vacunas en Rafaela. Nunca. Como tampoco supimos qué pasó con la gente que se vacunó en el Ministerio de Educación, como tampoco sabremos nunca qué pasó con la gente que se vacunó en el Ministerio de Cultura, no de Educación, con la gente que se vacunó en el organismo de estadística, como tampoco sabremos qué pasó, cómo llegaron vacunas a algunos municipios, como Arroyo Seco, como tampoco sabremos nunca por qué se vacunó un montón de gente que no tenía que vacunarse en Santa Fe. Porque ya no hay pruebas posibles. Porque ya no hay pruebas posibles, porque tuvieron todo el tiempo del mundo para destruir las pruebas. Entonces, yo ratifico todo lo que dije en su momento. No voy a permitir que se mancille la credibilidad de nuestro laburo periodístico y voy a poner una vez más en duda la independencia del Poder Judicial en Santa Fe y una vez más voy a decir que en Santa Fe están pasando cosas demasiado graves. Demasiado graves. Que hablan más de una especie de avance sobre las instituciones que sobre el funcionamiento normal de las instituciones. No me corresponde a mí frenar todo esto. Me parece que así de chiquitos somos. Así de chiquitos somos. Me parece que hay otra gente que tiene que tomar medidas un poco más fuertes, despertarse, salir de la posición de letargo y empezar a enfrentar esta situación, porque el retroceso es cada vez más grave. Es cada vez más grave. Este es un buen ejemplo.